Cuando llegaba un enfermo, una vez llegó un enfermo y le dijo a Jesús que lo curara. Y le dijo a Jesús, ¿cree que puedo hacerlo? Y le dijo, sí, Señor. Entonces que le suceda como has creído. Ese es Jesucristo que tenemos que creer. Yo les invito a mantener firme la fe, aunque tiemblen los demás, aunque los demás duden, aunque los demás desconfíen. Ánimo, yo he hecho la prueba. Mi pueblo está libre de coronavirus, gracias al Señor. Y antes del coronavirus, mucho antes, 5 años antes, en una semana murieron 7 personas, en una semana. Y a lo largo de la pandemia han muerto 3 nomás, en toda la pandemia. Entonces, ¿qué? ¿Puede Dios o no puede? No, pero es que no ha llegado el coronavirus ya. Sí llegó. Y le está hablando uno que padeció de eso y que estuvo a punto de morir, pero Dios dijo, no, vaya, dígale al mundo que yo tengo poder, que yo puedo sanarlo del coronavirus incluso. Por eso me da risa cuando veo a mucha gente temblando de miedo ante esta enfermedad, cuando no saben que hay un Dios que todo lo puede. Ahora tenemos que exponernos y no cuidarnos, tampoco, yo no he dicho eso. Yo he dicho que estoy en contra de la gente que está temblando de miedo, que vive aterrorizada y encerrada, que no visita a su familia, no visitan a los enfermos, no se ayudan por miedo a eso. No, señor. Que debemos tener cuidado y tener algunas precauciones, eso sí, en la medida de las posibilidades. Pero estoy en contra de los exagerados. ¿Cuáles exagerados? No hay que recibir la comunión en la boca. ¿Cuántos pasos? Tenemos que contar cuántos pasos de que ya. Ajá. Y vamos a verlos en la cantina, a ver cuántos pasos hay. Y cuando están tomando licor, a ver si no toman de la misma copa. Y cuando están comiendo o cuando están bailando. Mire, ¿quieren ver cómo nos engañan? ¿Lo quieren ver con claridad? Una semana el coronavirus pega y una semana no pega. ¿O no? Miren cómo juegan con nuestra mente. Miren cómo nos tienen como gente ignorante y cómo juegan con nosotros. Una semana usted va a San Cristóbal y eso todo el mundo anda por allí, ya no hay coronavirus esa semana. La otra semana nadie puede trabajar, hay coronavirus esa semana. Usted va a un lugar y entonces la gente está toda reunida, pero en la iglesia no puede porque eso es peligro, eso es cultivo de coronavirus. A Petronilo le patina y Coco, le patina y Coco, le patina y Coco. Y lo peor es que los sacerdotes se lo creemos. Miren cómo juegan con nuestra mente, se burlan de la mente de nosotros, de la inteligencia de nosotros se burlan. Y la inteligencia de nosotros parece que no nos da para más. Así nos engañan, así nos mienten. ¿Quién de ustedes no se ha dado cuenta que una semana sí puede hacer lo que le dé la gana y otra semana no? Eso no tiene nada que ver con el coronavirus. Esos son planes que tienen en el mundo entero de someter al mundo, pero sobre todo eliminar la religión, eliminar a Dios del mundo. Centro y culmen de la vida cristiana, la Eucaristía, quitémosle de ahí. Entonces hoy Jesús dice, si yo soy el buen pastor, las mías me conocen. ¿Será que le conocemos? Hoy vengo a proponerle que conozcamos a Jesús, que lo amemos, que lo sigamos. ¿De qué manera? Sigue, ¿de qué manera, Luis? Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Aquí. Y oirán mi voz. Escuche. Y oirán mi voz. El Señor nos pide que todos debemos oír
su voz. Si Cristo es el buen pastor, si estás convencido 100% que Él es el buen pastor, debemos oír su voz. Y oír su voz significa escucharle y seguirle. Yo no sé de ovejas, pero sí sé de vacas, porque soy toro. No, mentira, porque desde pequeño me crié allá con el ganado. A veces cuando llegaba el encargado de la finca del lado, yo iba a ayudarle. Llegaba borracho a las 3 de la mañana y no podía ni tenerse, me decía, yo era un niño como de 7 años, 8 años. Luis, vamos para que me ayude a ordeñar. Mamá decía, vaya amigo, vaya, para que nos den la lechecita. Nosotros éramos muy pobres. Teniendo la lechecita podíamos comer leche con agua, sal y unos chochecos que le echáramos. Y ya eso era la comida. Y teníamos que ir a buscar la lechecita. Y vamos a buscar la leche. Yo me iba y él llegaba y se tiraba en la vaquera, donde las vacas comen sal, ahí donde le tiran sal a las vacas. Ahí se tiraba y a roncar. Y yo, niño, ¿qué hacía? A las 3 de la mañana agarraba un caballo y me iba para la montaña. Me daba miedo con el tigre, me daba miedo con los animales. Y yo comenzaba desde lejos, comenzaba. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. La vaca levantaba la cabeza. Y así comenzaba. La vaca escuchaba mi voz y yo agarraba con el caballo adelante. Toma, 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 toma. Y todas las vacas atrás. Las llevaba, las sacaba de donde estaba, con la pura voz, las sacaba de donde estaba. Me las traía y me las llevaba para la vaquera y llegaba tranquilo. Así yo buscaba las vacas yo, llamándolas. Pero la vaca conocía mi voz. Y dice Jesús, las ovejas escuchan mi voz. O sea, no solamente oyen un ruido, sino siguen la voz del pastor. Y cuando dice la Biblia que nosotros somos las ovejas de Cristo y Él es el buen pastor, nosotros tenemos que seguir su voz en castellano, hacer lo que Él nos manda. Punto. Eso es ser oveja. Y el Señor dice que ustedes y yo debemos ser ovejas, que escuchamos su voz. ¿Y qué significa escuchar su voz? Hoy en el buen pastor y las buenas ovejas, vamos a ver qué significa ese escuchar su voz. En San Juan capítulo 21, versículo 15, nos presenta a un Jesús, el buen pastor, diciéndole a sus ovejas cómo deben escuchar su voz, diciéndole cuál es el plan que Él tiene para salvar las ovejas. Y debemos oír su voz. Las ovejas conocen mi voz. Juan 21, 15. Escuche. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Las ovejas escuchan su voz. Hoy no tenemos a Jesús así como estoy yo aquí físicamente, pero tenemos su voz, su palabra. Y en Juan 21, 15 que estamos leyendo, en su palabra está su voz. ¿Qué dice la voz del pastor? Que Él se va, pero nos va a dejar a un encargado que nos va a pastorear. Y le dice a Pedro:
Pedro me ama más que estos. Le dice, apacienta mis corderos. ¿Ven la voz del maestro? ¿Ven la voz del buen pastor? La voz del buen pastor dice que si usted y yo somos del rebaño de Cristo, debemos ser apacentados por Pedro. Pedro, ¿me ama más que estos? Apacienta mis corderos. Por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Hay que escuchar la voz del buen pastor. El buen pastor es Cristo, su voz. Que Pedro es el encargado de todo el rebaño. Que si ustedes y yo somos sus ovejas de Cristo y oímos su voz, debemos dejarnos pastorear por Pedro. ¿Por qué por Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Qué más dice otra vez? Pedro, ¿me amas? Hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Escuche lo que viene. Le respondió, sí, Señor. Oigan lo que sigue. Tú sabes que te amo. Él le dijo, con la ayuda de doña Lupa, él le dijo, la voz. ¿De quién es la voz? De Jesús. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Él le dijo, oigan la voz del buen pastor. Otra vez, él le dijo. Él le dijo, oigan la voz, oigan, mis ovejas escuchan mi voz, oigan la voz. Otra vez. Él le dijo, esa es la voz del pastor. Vamos a oírla. ¿Qué dijo? Él le dijo a Simón Pedro, apacienta mis corderos. ¿Qué le dijo? Apacienta mis corderos. Se lo traduzco en castellano. Mis corderos significa los corderos míos de yo. Tú los vas a apacentar. Los míos. Los que no son míos los apacienta Petronilo o Pánfilo. Pero los míos los apacienta tú, Pedro. Las ovejas escuchan la voz del buen pastor. El buen pastor dice que a Pedro lo dejó encargado de apacentar los corderos. ¿Eso lo dijo el buen pastor o no lo dijo? Pruebas tengo. Juan 21:15 está escrito en la Biblia. La Biblia Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Pero ahí está escrito. Si la voz del buen pastor es, pero los corderos míos los apacientas tú. ¿Cómo se atreve un pastor protestante? Y por eso se llama protestante, porque si Cristo, que es el buen pastor, dice, y hay que escuchar su voz, que Pedro debe apacentar sus corderos, ¿cómo se atreve a alguien a venir a decir todo lo contrario y decir que Pedro no apacienta los corderos de Cristo? ¿Que Cristo no dejó a Pedro encargado del rebaño? ¿Cómo se le atreve? ¿Cómo se atreve a oponérsele a Cristo? ¿Cómo? Y escuche lo que viene. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo Jesús con Lupita? Le dijo, la voz del pastor, las ovejas escuchan mi voz. Pastorea mis ovejas. ¿Otra vez? Pastorea mis ovejas. ¿Otra vez? Pastorea mis ovejas. ¿Usted es de las ovejas de Cristo? Sí. ¿Quién tiene el encargo de pastorear las ovejas de Cristo? ¿Otra vez? Pastorea mis ovejas. ¿Quién tiene el encargo de pastorearlo a usted espiritualmente, de guiarlo, de llevarlo a buenos pastos, de cuidarlo de los lobos? ¿Quién? ¿El pastor Petronilo? ¿Pánfilo? ¿Los adventistas? ¿Los pentecostales? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los mormones? ¿O Pedro? Que algún protestante me compruebe dónde los dejó a ellos. Como yo lo estoy comprobando a ustedes, que el buen pastor, y tenemos que escuchar su voz, lo que él dice, el buen pastor dijo, las ovejas mías de yo, las que son mías, las apacienta Pedro. Por eso tenemos el Papa, encargado de apacentar toda la grey de Cristo. Pero yo voy a la iglesia tal, ajá, y la apacienta Pedro. Oh, no, Pedro es el anticristo, es la bestia. Oye, ¿cómo que la bestia es el anticristo?
si el buen pastor dijo que Pedro era el pastor que él dejaba encargado, apacienta mis ovejas. Si el buen pastor, yo soy oveja de Cristo, habló, yo tengo que oír su voz. Y si el buen pastor dijo, ahí está Pedro como el pastor que yo dejo encargado de la iglesia, ustedes son mis ovejas, déjense apacentar por Pedro. ¿Cómo a usted se le ocurre decir que Pedro es la bestia? Que Pedro es el anticristo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y cómo se le ocurre decir que usted pertenece al rebaño de Cristo, pero que no lo apacienta Pedro? Cuando Jesús dijo, las ovejas mías de yo, las apacienta tú, Pedro. Las de Martín Lutero, las apacientan los evangélicos. Las ovejas de Carlos Parán, las apacientan los pentecostales unidos. Cada uno apacienta el rebaño del dueño de sus ovejas. Pero nosotros tenemos un dueño que se llama Cristo. Y ese Cristo dejó entonces a Pedro como encargado de apacentar sus ovejas. ¿Usted y yo estamos ahí? Entonces no puede haber una oveja de Cristo que no sea apacentada por Pedro. ¿No puede haber? O muéstremelo donde dice la Biblia que puede haber un rebaño sin que sea apacentado por Cristo. Muéstremelo. A ustedes me pueden decir, oh, ya la tengo, señor cura, ya la tengo. San Juan capítulo 10, vamos al versículo por ahí, 14, donde dice, tengo otras ovejas, 14, 15, por ahí, donde dice, tengo otras ovejas que no son de este rebaño. A ver, ¿cómo lo dice? Si es 16, bueno. A ver cómo lo dice. Jesús mismo, es claro, dice que tiene otras ovejas, vamos a ver. También tengo otras ovejas. Ve, que no solamente los católicos son ovejas de Cristo. Sí, es verdad, pero ponga la lupa. ¿Qué dijo Cristo? Tengo otras ovejas. ¿Qué hay que hacer con esas ovejas? ¿Dejarlas tranquilas? ¿O tenemos que irnos con ellos? Vamos a ver qué dice Cristo. Tengo otras ovejas. Lupa, con la lupa. ¿Qué hay que hacer con esas ovejas? ¿Dejarlas tranquilas? ¿Irnos con ellos? ¿Otra vez? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Que no son de la iglesia católica. No son de este redil. Pero son cristianas. ¿Qué hay que hacer con esas ovejas? Pongan la lupa, háganle zoom. ¿Qué hay que hacer? Ahí viene. Aquellas también debo traer. ¿Qué? Aquellas también debo traer. Oigan, ¿otra vez? Aquellas también debo traer. A ver, ¿entendí bien o entendí mal? ¿Debe traerlas? Vamos a ver, ¿otra vez? Aquellas también debo traer. ¿Dice que tenemos que irnos para allá o traerlas a ellas para acá? Léalo de nuevo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Usted entiende al revés. Usted dice, tengo que irme con ellas. Y Jesús dice, no, error. A esas también tengo que traerlas. ¿Se dan cuenta la diferencia entre lo que dice el buen pastor? Por eso dice, las ovejas mías escuchan mi voz. No andan escuchando lo que digan los tontos por ahí. ¿Qué dice el buen pastor? El buen pastor dice, hay otras ovejas, son cristianos evangélicos, pero hay que traerlas. Y cuando las traiga, a ver si hay que traerlas o no hay que traerlas. Cuando las traiga, ¿qué pasará entonces? Aquellas también debo traer. Ajá, ¿para qué? Y oirán mi voz. Oirán su voz. Oirán su voz. Y escuchen. Y habrá un rebaño. Cuando ellas vengan, cuando ellas se conviertan, cuando ellos vengan a la una y única iglesia que fundó Cristo, habrá un rebaño, no habrá 60,000 sectas, 60,000 iglesias, no. Habrá un rebaño. Y habrá un rebaño y un pastor. Y habrá un pastor. No 2 pastores o 3 pastores, 1000 pastores, no. Un pastor. Entonces Jesucristo es el buen pastor. Las ovejas escuchan su voz.
no andan escuchando lo que digan los demás. Eso es lo mismo, estar en el redil de Cristo o en el redil de Petronilo. No se deben engañar. Nosotros estamos en la una y única iglesia que fundó Cristo. Ese es el rebaño de Cristo. Hay otras ovejas que no son de este rebaño. A esas hay que traerlas para que haya un solo rebaño. Pedro me ama más que esto, apacienta mi rebaño. Un solo pastor. O sea que Jesús dice que debe todos convertirse a la una y única iglesia, y Pedro debe apacentar todo el rebaño. Entonces, cuando usted y yo escuchamos la voz del Señor, Él es el buen pastor, nos damos cuenta que tenemos que predicarle a los evangélicos. ¿Cómo tenemos que predicarle? Escuche otra vez de nuevo. Aquellas también debo atraer. Debo atraer. Siga. Y oirán mi voz. Otra vez. Y oirán mi voz. Otra vez. Oirán mi voz. ¿Cómo hay que traerlas? Predicándole la palabra de Dios para que ellos oigan su voz. Así se la trae. Predicándole la palabra de Dios para que ellos oigan su voz. Así se les trae. Pero los católicos no han querido predicarle a las ovejas del otro rebaño. No han querido que las otras ovejas oigan la voz de Cristo. Por eso los católicos están dormidos, comenzando por los curas. Y con respeto a los señores obispos, que no quieren predicarle a las otras ovejas para que oigan la voz de Cristo, para que vengan al redil, haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Entonces, ¿qué está pasando? El sueño de Cristo, ¿dónde queda? Lo que Él desea, que haya un solo rebaño bajo un solo pastor, ¿dónde queda? Entonces Jesucristo ya dejó, queridos hermanos, dejó un rebaño. Él dejó un pastor encargado de ese rebaño. ¿Para qué? Para que cuide las ovejas de los lobos.